El tiempo se acaba. El Internet y las redes de comunicación tal como las conocemos podrían cambiar para siempre si no actuamos ahora mismo. Lo que empezó como un inocente registro de líneas telefónicas con la promesa de combatir la extorsión podría ser el comienzo de algo peor. El registro es solo el primer paso de un protocolo global para censurar a cualquier grupo o persona que incomode a los gobiernos. Tan solo pregúntate, ¿por qué quieren tus datos? ¿En verdad crees que registrar tu línea va a combatir la extorsión? Pavel Durov, CEO de Telegram, ya nos adelantó lo que se viene si no paramos esta medida. Quiero que escuches un poco de lo que nos habló durante su conferencia en el Freedom Forum de Oslo hace un par de semanas. But they don't want to stop there. They also want to access your personal messages. They want to access IDs of everybody who's using social media. Imagine the damage it can inflict if they get what they want. Every message that you send will be monitored, will be analyzed. The future can become much darker and more dystopian. Primero que nada, el registro. Las personas que viven en México se están enfrentando este 2026 a una vinculación obligatoria de su línea telefónica con su clave de identidad, conocida como CURP, que sería el equivalente al ID o DNI de otros países. En pocas palabras, cada línea de teléfono queda vinculada con la persona dueña de la línea. Este registro se hizo, según el gobierno, como una medida para combatir la extorsión por parte de la delincuencia organizada. Pero te voy a explicar por qué esto no sirve y por el contrario, nos deja más expuestos ante los extorsionadores. Revisemos los casos de otros países que han intentado medidas similares o peores para que entiendas la gravedad del asunto. And the European Commission is pushing for a new measure. A measure to require that all social media users present their IDs before they can access social media sites. And we came to a conclusion that the police was corrupt. They were trying to access private messages of innocent people in order to then blackmail them and sell their private data to criminals. Why is the European Commission and the United Kingdom and Australia and Canada and some other countries are pushing for this measure? Is it incompetence? Maybe. The French used slightly different justification. They said, we need to combat crime. Filipinas intentó en 2022 registrar las tarjetas SIM por orden presidencial, con el pretexto de combatir las estafas telefónicas, y fue un completo fracaso. ¿Por qué? Bueno, las estafas bajaron durante las primeras semanas, y luego subieron más que nunca. El primer factor en contra fue un pésimo sistema de seguridad, tanto así que registraron a un mono con una identificación falsa. Sí, un mono. Para evitar esto, los gobiernos ahora exigen una prueba de vida, que normalmente es una selfie en tiempo real. Pero en los tiempos de la inteligencia artificial, donde es posible grabar videos realistas con personas inexistentes, esta medida está a un paso de ser obsoleta. Ahora, el segundo factor en contra en el caso Filipinas, y que es el que debería preocuparle a México, es la posibilidad de adquirir SIMs no registradas de proveedores no oficiales. Tal como expuso Jeremy Lotok, jefe de la División de Delitos Cibernéticos en Filipinas, el aumento de fraudes telefónicos se debió a que los estafadores compraban SIMs no registradas en el mercado negro, las cuales de manera ilegal permitían usar la línea telefónica sin registrarse. Y si crees que esto es lo peor, apenas estamos entrando en la madriguera del conejo. Their official justification is child protection.
They want to ban social media services for everybody under 16. And for that, they need people to verify their age by presenting their ID. Australia fue más lejos. Bloqueó las redes sociales a menores de 16. Suena bonito, hasta que observamos cómo exige el gobierno a las plataformas que sus usuarios verifiquen su edad. ¿Por qué no? Agregar tu fecha de nacimiento al registrarte en una plataforma no es suficiente porque sería muy fácil mentir. Si bien la ley australiana no dio un único método para verificación de edad, sí dio una serie de pautas a seguir, y las medidas usuales incluyen fotografía de una identificación junto con una prueba de vida, o sea, la selfie, vinculación a cuentas bancarias o inferencia de edad mediante patrones de comportamiento. El primer método, el de la identificación con prueba de vida, es muy similar al que está implementando México con las tarjetas SIM. El problema: tus datos quedan en manos de empresas privadas, no del gobierno. ¿Recuerdas el caso Cambridge Analytica, en el que Facebook vendió información de millones de usuarios? Ahora, imagina que los datos de identidad recopilados por las empresas a causa de esta ley sean vendidos a terceros. Esta vez ya no hablamos solo de tu actividad en línea, sino de datos reales como tu número de identificación personal, tu número de identificación fiscal, cuentas bancarias y demás información que en manos equivocadas podría ser muy peligrosa. Something was off about this data request coming from the Russian police. We realized that the people who were included in these investigations had nothing to do with the crimes that were described there. So we started to investigate the investigators. And we came to a conclusion that the police was corrupt. They were trying to access private messages of innocent people in order to then blackmail them and sell their private data to criminals. Por cierto, hay que hacer una mención especial a España, que intenta implementar el pasaporte, una medida similar a la de Australia, pero en sitios para adultos, obligando a los usuarios a registrar su DNI cada que quieran ingresar a uno de esos sitios. Así que, ojo ahí, España. They used protection of children as a pretext, where in fact, they wanted more control over political speech online. Ahora, el método de inferir la edad a partir de patrones de comportamiento también tiene serios problemas. El mayor riesgo de fichar a los usuarios por su comportamiento es que, así como podría usarse para banear a los menores de 16, también podría usarse para borrar de un plumazo a cualquiera que emita comentarios en contra de una cierta postura política. Imagina esto: cualquiera que hable mal de su gobierno o consuma contenido que critique a países como Israel o Estados Unidos podría ser bloqueado de las redes por comportamiento inapropiado. ¿Ahora ves por qué un algoritmo que banea por comportamiento es un arma de doble filo? Thousands of people are getting arrested every year in the United Kingdom for social media posts. You say something politically incorrect online, you may end up being fined or spend some time in prison. Tal como si lo sacaran de las viñetas de V for Vendetta, Reino Unido arresta a sus ciudadanos por opinar contra el gobierno en redes. Sí, lo oíste bien, en Reino Unido, no en países como China o Rusia. La situación ha alcanzado puntos críticos, llegando en ocasiones hasta 30 arrestos diarios. La Online Safety Act es una ley que promete proteger a los usuarios de contenido perjudicial, pero en la práctica no pasa eso, porque por un lado tenemos a creadoras de contenido grabando escenas altamente obscenas y por otro arrestos masivos contra aquellos que critican las políticas del gobierno. The British government
seems to have given an answer to this question. Publicly, they promoted the Online Safety Act as a set of laws to protect children. Privately, though, they offered a different explanation. In their submission to the High Court of England, published last year, the British government said that the principal part of the Online Safety Act had nothing to do with protecting children. Instead, they said, and I quote, "The main part of the Online Safety Act was aimed at capturing large platforms with significant influence over public discourse." El caso de Alemania es muy similar, donde una reforma al Código Criminal en 2021 ahora criminaliza los insultos contra figuras políticas. En apariencia es una ley para promover el respeto hacia servidores públicos, pero en la ejecución, una broma o un simple meme podrían llevarte preso, y las condenas casi siempre están dirigidas contra personas con ideas políticas de oposición. In Germany, the largest country in the European Union, people get arrested and persecuted for insulting politicians online. Thousands of people every year. You call a politician a pig or a thief online and you can serve up to 3 years in prison. Ahora, una mención honorífica al gobierno de Estados Unidos, que se tomó la molestia de revocar las visas de diversas figuras que criticaron la gestión del actual mandatario, en especial después del asesinato de Charlie Kirk. Criticar en X los discursos de Kirk o de cualquier acto reprochable del gobierno actual le ha costado la visa a más de una persona. A quien debería preocupar más esta censura es a los extranjeros que viven en ese país, quienes podrían perder hasta la residencia si se atreven a alzar la voz en redes. ¿No te parece absurdo que el país de las libertades no te permita criticar a su gobierno? For 5 years, the European Commission has been trying to force a new set of laws that would require every messaging app to implement a backdoor to their encryption, so that everything that we share online, every private message, every private photo that we send using apps like Telegram or WhatsApp or any other would be automatically monitored. Llegamos al espionaje masivo de tus mensajes privados por parte de Estados Unidos y en un futuro cercano la Unión Europea. Ya lo advirtieron Edward Snowden y Julian Assange en su momento y pagaron muy caro por ello. Pero primero debes entender qué es la criptografía. Piensa en la criptografía como un candado que protege tu información. Si el candado es de mala calidad, cualquiera puede romperlo y acceder a tus valiosos datos. Pues bien, el gobierno de Estados Unidos exige a los ingenieros de las empresas tecnológicas bajar la calidad de estos candados para que sus agencias de inteligencia puedan romperlos y acceder a tus mensajes privados. A esto se le conoce como backdoors o puertas traseras y consiste en debilidades intencionales en el cifrado de un mensaje para que el gobierno pueda leerlas. Pavel Durov lo denunció. Tu mensaje cifrado no es tan privado como crees, y la Comisión Europea ya quiere lo mismo. The French used slightly different justification. They said, we need to combat crime. We need to do something about terrorism. We need to do something about drug trafficking. And that's why we need to spy on you. For your own protection, you have to give up your essential right to privacy. El gobierno francés ya está presionando a la Comisión Europea para implementar estas backdoors en aplicaciones de mensajería, con la premisa de combatir al terrorismo. ¿No te suena similar esto al caso de México y su registro de telefonía? Tan solo piénsalo. Por ahora es un inocente vínculo de la línea telefónica a tu identidad, pero mañana podrían intervenir tus llamadas y datos móviles con el pretexto de detectar los movimientos del narcotráfico. Once you allow law enforcement, police,
have access to your messages. You will not prevent crime. The criminals will be the first to switch on to other tools, more secure. They will use VPNs. They will use private secret apps. They can even vibe code their own encrypted messaging app now in the age of AI. The criminals will be fine. It will be the law-abiding citizens who will be put in danger. Las supuestas medidas de seguridad informática que han implementado diversos países con la excusa de protegernos son una vil mentira por la facilidad de evadirlas si tienes los suficientes recursos. Veamos. El registro de líneas telefónicas se puede evitar si compras una eSIM internacional a algún país con menores restricciones, lo cual es posible para alguien con un buen sueldo. Por ejemplo, en México, la gente ya compra eSIMs de Estados Unidos para evitar el registro. Los capos usan teléfonos satelitales o redes clandestinas. Quizá un teléfono satelital sea demasiado costoso para el ciudadano promedio, pero no para un criminal de alto rango. Y en 2013, el ejército mexicano desmanteló una red de telefonía de los Zetas hecha por ingenieros secuestrados. Vamos, que los Zetas no usaban ni Telcel, ni Movistar, ni AT&T. Ellos secuestraban a técnicos en telecomunicaciones para forzarlos a construir una red de telefonía totalmente independiente. Pero no vayamos tan lejos. En un país con tanta inseguridad, donde el robo de celulares es algo cotidiano, cualquier criminal puede comprar un chip robado ya registrado a nombre de alguien más. Si te roban el celular, el ladrón tiene tu línea a tu nombre y las extorsiones serán, pues, a tu nombre. La idea de un registro obligatorio no detiene a la delincuencia, sino que le da los mecanismos para suplantar tu identidad. But what will happen if social media sites are banned for teenagers? Will it bring harm or good? Actually, we know the answer to this question. Why? Because it has already been tried. This experiment has already been conducted. It has been carried on in Russia. So Russia banned Telegram for all of its citizens. However, 95% of Russian teenagers still use Telegram every month. How? They use VPNs. They bypass the entire thing. Los bloqueos a redes sociales por edad o contenido se evaden con VPNs, o mejor aún, accediendo a la Deep Web. El resultado, los niños, al no poder entrar a redes, podrían terminar en la Deep Web, donde hay cosas mucho peores. Tan solo piénsalo, un niño entrando en la Deep Web porque no pudo abrir Facebook tras un bloqueo en su país. Ahora el menor pasará de contenido moderadamente tóxico a todo tipo de páginas ilegales que podrían comprometer su seguridad. Mientras tanto, los pervertidores de menores que puedan pagar la mensualidad de una buena VPN son prácticamente inmunes a estos filtros. The problem is, once we force teenagers and children to use VPNs, all kind of nasty, illegal, fringe content gets unlocked for them. Certain websites that have been banned years ago all of a sudden become available again. So the children end up being in a larger danger than they're in now. En conclusión, las medidas de vigilancia para proteger nuestra seguridad son el equivalente a intentar protegernos de un león con una reja, excepto que nosotros estamos dentro de la jaula junto con el león, y nuestras manos y pies están encadenados mientras el león prepara sus fauces.